sede magnífica de la editorial Encuentro, en la calle Conde de Aranda, en Madrid, una rehabilitación interior que no vemos, pero que yo les invito a que visiten esta sede para verla, porque merece la pena, aparte de los libros magníficos que edita Ediciones Encuentro. Y estamos aquí precisamente para presentar uno de esos libros, El mensaje de la vida, credo de un genetista, de Nicolás Jouve de la Barreda. Muy buenas noches, Nicolás. Noches. Bueno, Nicolás es un gran genetista español, catedrático de la Universidad Complutense, es miembro del Comité de Ética de España, en la actualidad es profesor de la Universidad Católica de Ávila, también de la Rey Juan Carlos y de la Universidad Internacional de La Rioja. Y nos acompaña también Mónica López Barahona, que es directora de la cátedra Jérôme Lejeune y presidenta de su fundación que da continuidad a la obra de esa figura que es referencia científica y ética, que es la de Jérôme Lejeune. Mónica, buenas noches y bienvenida. Bien, pues en primer lugar, a mí no me ha dado tiempo a leer exactamente la totalidad del libro, pero sí algunos cuantos capítulos, y tengo que decir que como periodista celebro un libro que compendia todos los temas de actualidad y todo el conocimiento científico actual sobre un tema tan importante, tan vital, podemos decir, como es el origen de la vida y la evolución humana. Un libro que yo recomendaría a todo aquel que quiera profundizar y conocer no solamente sus aspectos básicos, sino en la dimensión ética, todos estos problemas como es temas como el aborto, temas como la eutanasia, la edición genómica, el transhumanismo, temas que están de actualidad, aunque son temas, como decíamos, profesor, hace unos minutos, de los que se habla poco en los medios. Yo, desde luego, si quisiera abordar un debate en un medio de comunicación sobre un tema de este tipo, recurriría sin ningún lugar a dudas a este libro. Por tanto, la primera pregunta que le quiero hacer es el propósito del libro, partiendo de el título, que el título es un título llamativo, El mensaje de la vida. ¿Cuál es ese mensaje? ¿Dónde se escribe ese mensaje? ¿Y cuál es su importancia? Vamos a ver, bueno, lo primero es agradecer muy sinceramente a la Fundación Jérôme Lejeune, que fue la que me encargó este tratado, siguiendo la estela del profesor Jérôme Lejeune, el gran médico francés descubridor de la causa del síndrome de Down, la trisomía 21. Y el título del libro precisamente obedece a uno de sus temas favoritos, que era precisamente el tema de cuándo se inicia la vida, el origen de la vida humana. Y ese origen de la vida humana, él decía que está escrito en un mensaje. Ese es el mensaje de la vida. Y ese mensaje está escrito en forma de unas moléculas, que son las moléculas de ADN, que constituyen la información primigenia de toda vida humana cuando se reúnen en la primera célula, el cigoto, el gameto masculino y el gameto femenino. En ese momento tenemos una nueva información, tenemos un nuevo mensaje, el mensaje de esa nueva vida. Y a partir de ahí, donde está prácticamente todo decidido en lo biológico, en lo que va a ser el desarrollo de esa nueva vida, si va a ser varón, si va a ser mujer, cuáles van a ser sus características biológicas fundamentales o fisiológicas, o si va a tener o no una patología, todo está ahí. Por eso es el mensaje de la vida. Todo está ahí, y en un momento del libro dices, no hay ninguna información adicional a ese embrión una vez que el embrión está constituido. Una vez que está constituido el cigoto, que es la primera célula, y se empieza a desarrollar el embrión, ya nada se incorpora en el tema de información. La información está toda constituida desde el origen. Y lo de que no se introduce información tampoco es mío, es del profesor Lejeune, que ya en alguna ocasión tuvo que decirlo, concretamente en un juicio que tuvo en Estados Unidos, cuando le preguntaron si había alguna parte, digamos, que se añadía a esa información, y él dijo que no, una vez que está, y realmente es así. Él fue un adelantado a su tiempo, porque realmente en el momento en que él, digamos, hizo o desarrolló toda su teoría y produjo toda su digamos, obra, todavía la genética estaba un poco en esos aspectos en mantillas. La genética del desarrollo, que es como le llamamos a lo que ahora tiene que ver con cómo se edifica un ser humano a partir de esa información, es prácticamente de los años 80, 90 en adelante, ¿no?
y él muere en el año 94, de modo que fue un adelantado y un privilegiado en ese sentido, ¿no? Vamos a profundizar en la figura de Jérôme Lejeune a través de Mónica. Tengo que decir que hay muchos espectadores de esta presentación a través de 3 canales básicamente: Facebook, de Zoom y de YouTube. Pueden enviarnos preguntas, pueden enviarnos cuestiones, pueden enviarnos asuntos que les preocupen o que quieran matizar, preguntar sobre todo a vosotros, a Mónica y al profesor Nicolas Jouve. ¿Quién es el genetista Jérôme Lejeune? Un hombre que deja esa estela que mantiene la fundación, un gran científico y a la vez un científico que vive el drama de encontrar un hallazgo, de hacer una gran aportación a la ciencia y de asomarse a ese abismo de que ese descubrimiento suyo iba a ser utilizado en contra de sus propias convicciones. Bueno, yo también, si me permites, antes quiero agradecer de corazón, en primer lugar, al profesor Jouve, porque ahí donde le ven, con esa humildad que le caracteriza, es verdaderamente un gigante, no solo en lo académico y en lo profesional, sino en lo que todavía es más importante, que es en lo humano. Efectivamente, la Fundación quiso encargar de este libro, que él aceptó sin titubear a pesar de sus múltiples ocupaciones, al margen de ser catedrático emérito ya. Y la verdad es que, como digo en el prólogo, tuve la inmensa suerte de que me pidió prologarlo, y el libro está escrito con la cabeza, como no podía ser de otra manera, pero está escrito con el corazón. Y cuando uno se adentra en el libro, se sale por los poros, ¿no? Y ese estar escrito con el corazón se refleja de una manera muy particular en el primer capítulo. Y ahora entro en la figura de Lejeune, que es el primer capítulo al que dedica justamente el profesor Jouve una síntesis, ¿no?, sobre lo que es la figura de Lejeune. Pero quiero dar también las gracias a Encuentro por haber acogido esta obra, por haberla publicado, y como no, a ti por presentarlo, por dirigir este coloquio y esta presentación. La genética hoy no sería lo que es si la figura de Lejeune no hubiera existido. No en vano se le llamó el padre de la genética moderna, y como también digo en el prólogo, pues Nicolás es uno de sus hijos, ¿no? Un genetista que en cierto modo es hijo de Lejeune. Es hijo de Lejeune en el marco de la genética, pero también en lo que de bioética tuvo Lejeune, que fue mucho. Lejeune fue un médico francés que comenzó su carrera de medicina sin pensar en la genética, de un modo casual para los no creyentes y providencial para los creyentes, pues comenzó a trabajar en el laboratorio de Turpin en un contexto ya de un estudio genético, y efectivamente identificó, entre otras cosas, algo que fue absolutamente revolucionario, que fue la causa genética de lo que hasta entonces se denominaba síndrome de Down o mongolismo. Tal fue el impacto de este descubrimiento que en Francia a las personas con síndrome de Down se los llama trisómicos. Hoy sabemos que hay otras trisomías, ¿no?, como otras anomalías genéticas, pero trisómico es equivalente a persona con síndrome de Down. Hasta ahí llegó el calado. La primera cátedra de genética en la Sorbona fue su titular, y efectivamente, como has mencionado, Lejeune vive en su vida un drama verdaderamente doloroso, que yo a veces he tratado de hacer el ejercicio de ponerme en sus zapatos, como decimos en español, ¿no?, y ver cómo debió sentirse una persona tan convencida desde la ciencia, desde la antropología y desde la ética, pero basado en el dato objetivo científico, tan convencido de que existe una vida humana desde el momento en que el espermatozoide fecunda el óvulo, y que esa vida no es disponible, que esa vida merece el mismo respeto y la misma dignidad a lo largo de cualquiera de sus fases de su desarrollo, en cualquier etapa, e independientemente de las anomalías o patologías que esa vida pueda padecer o pueda llevar durante su desarrollo. ¿Cómo vive esto una persona que a su vez identifica que una determinada parte de la población humana
como consecuencia de una alteración cromosómica, tiene una anomalía, tiene una discapacidad intelectual, y él ha sentado la base, sin en absoluto buscarlo, de poder diagnosticar en el útero a estas personas, y con ese diagnóstico en manos de según quién, lejos de ser un diagnóstico, es una sentencia de muerte. Porque no olvidemos que el diagnóstico es conducente a identificar una patología que, si se puede curar, se trata de curar desde la medicina, y si no, siempre se debe acompañar y cuidar. Y sin embargo, Lejeune vive ese doble filo de su gran hallazgo. He descubierto por qué las personas con síndrome de Down tienen estas manifestaciones, tienen estas características, y he puesto la herramienta letal. Y vive este drama hasta que fallece prematuramente, ¿no? Y lucha incansablemente en cualquier entorno, en cualquier congreso, en cualquier oportunidad que tiene, por demostrar que la vida existe desde el momento de la concepción, que el código genético así lo pone de manifiesto, que la revolución genética que se produce en el interior del óvulo cuando es fecundado por un espermatozoide genera un individuo único, genera un individuo irrepetible, y causa unas alteraciones en las que el óvulo deja de ser lo que es para convertirse en un ser vivo, en un ser humano de una célula, en un cigoto, como ha muy bien mencionado el profesor Howe. Y desgraciadamente muere sin haber encontrado la terapia para las personas con síndrome de Down. Pero muere habiendo dejado un legado a la genética y a la humanidad para el que yo personalmente creo que no tengo vida para agradecer. Entre otras cosas, él es amigo personal de San Juan Pablo II, se conocen en la Academia Pontificia de las Ciencias, de la que él era miembro, y es el choque de dos gigantes, ¿no? Dos inteligencias únicas, excepcionales. San Juan Pablo II encuentra en él la persona que puede responder a muchas de sus inquietudes, y Lejeune encuentra en el Papa quien puede hacer algo único, que es constituir una nueva Academia Pontificia, la Academia Pontificia de la Vida, de la que Lejeune será su primer presidente. Solo estas dos cosas ya son legados a la humanidad pues incuestionables, ¿no? Pero bueno, yo no quiero ocupar el tiempo de este coloquio, porque creo que es mucho más interesante lo que puede decir Nicolás. Solo decir que hoy la genética no es lo que es si no hubiera sido por la figura de Lejeune. Hoy me atrevo a decir que la defensa de la vida no sería lo que es cuando se fundamenta en una base científica y rigurosa sin la figura de Lejeune. Y hoy las academias vaticanas no serían lo que son si Lejeune no hubiera existido, y el papel de la Iglesia en la defensa de la vida tampoco. Está, creo que en las puertas de los altares, su causa de canonización está ya en Roma, la fase diocesana terminó, y tuve el inmenso privilegio de asistir en Notre Dame a la clausura de la fase diocesana. Y si me permiten solo un minuto más, porque es uno de los momentos más emotivos que he tenido la suerte de vivir. En aquella ceremonia religiosa, en aquella Eucaristía, quienes acolitaron la misa fueron todos monaguillos con síndrome de Down. Yo creo que ese fue un día de fiesta en el cielo, en el que Lejeune vio como sus pequeños, como él los llamaba, le acompañaban desde la tierra en su antesala a los altares. Gracias, Mónica. Esa biografía que has trazado tan bien, tan sintéticamente, nos lleva a la gran cuestión que subyace en este libro: lo que es científicamente posible y lo que es éticamente aceptable. Estamos en ese diálogo, en esa contradicción, que además, conforme la ciencia va avanzando, se van abriendo más campos de debate, porque vemos que científicamente hay más posibilidades, pero quizá lo que es aceptable éticamente sigue en el mismo puesto. Pues sí, ese es uno de los grandes, digamos, puntos que yo he tratado de plasmar ya casi desde el principio en el libro, precisamente poniendo en el frontispicio del libro la figura modélica del profesor Lejeune, porque él fue realmente una persona que con su vida, con su profesión como médico, con su labor de investigador en genética, ya estaba diciendo un poco, estaba marcando el modelo para mí a seguir, ¿no? Es decir, un modelo de honestidad y de tener siempre presente esto que acabas de decir, que no todo lo técnicamente posible
es éticamente aceptable. Es decir, uno descubre algo y se da cuenta de que ese descubrimiento puede inducir una serie de cosas de las cuales pueden salir vertientes positivas que aumenten el bienestar humano, pero que si las utilizamos en dirección contraria pueden dar lugar a todo lo contrario. Uno de los ejemplos, pues la energía nuclear, ¿no? Es decir, es evidente que con la energía nuclear obtenemos energía eléctrica y muchos recursos, digamos, que han aumentado el bienestar, pero también es posible que se nos ocurra hacer una barbaridad, crear una bombita y además depositarla en determinado sitio, lo cual evidentemente marca ese marco, delimita ese marco que todo investigador debe tener presente, las consecuencias de sus descubrimientos. Por eso el segundo capítulo del libro se dedica precisamente a definir un poco cuál es la ciencia con conciencia. Es decir, ciencia hay que hacer, evidentemente, es que además el ser humano, por razones obvias de ser inteligente, de ser un ser creado precisamente con esas capacidades inéditas en el resto de la naturaleza, nuestra gran diferencia con el resto de los seres de la naturaleza en eso es enorme. Entonces el ser humano está capacitado no solamente para descubrir, sino que además tiene que hacerlo, debe hacerlo, es un encargo que tenemos. Tenemos que ir descubriendo cosas, pero tenemos también que tener presente los límites de las aplicaciones de lo que vamos descubriendo. Y hay una especie de código, digamos, casi deontológico, hipocrático del científico, que es efectivamente lo que nos debe de marcar la honestidad en el trabajo y pensar siempre en que el hombre debe ser respetado. Es decir, todo lo que se haga en favor o en beneficio del ser humano debe tener presente que lo que se tiene que respetar fundamentalmente es la propia dignidad del ser humano. No se puede experimentar con personas como se puede experimentar a lo mejor con animales, ¿no? Es decir, y eso es algo que, digamos, hoy en día, con unas ciertas tendencias utilitaristas, pues está ocurriendo, ¿no? Por eso es muy importante lo que hace la bioética, que es, digamos, un campo multidisciplinar que aparece pues hacia los años 70, 80 del siglo pasado, ¿no? Y en el cual se establece precisamente el marco de lo que se debe y lo que no se debe hacer, de acuerdo con unos criterios o unos valores, y entre esos valores el valor fundamental es el de la vida humana. Tener en cuenta la dignidad del ser humano, respetarla siempre, no experimentar con los seres humanos como si fueran seres, digamos, con los que se puede trabajar, es decir, no utilizar al ser humano como un material de laboratorio. De ahí que, por ejemplo, en algunos capítulos que yo dedico en el libro, pues hable de lo que se está haciendo con embriones, ¿no? Los embriones no dejan de ser seres humanos en su primera etapa de desarrollo, por lo tanto no es éticamente aceptable utilizarlos o seleccionarlos o hacer lo que sea, ¿no? Desecharlos como si fuera material simplemente de la otra. Cuando se trata de vidas humanas, desde el momento, como hemos dicho, en que comienza la vida, que es ese momento de la concepción donde se reúne toda esa información. Ese es el inicio de la vida. Bien, yo quiero, porque habrá muchos espectadores que se lo estarán preguntando, entrar en otros debates que el libro aborda. El libro aborda, por ejemplo, el debate sobre la ideología de género. Sí. Estamos hablando aquí de una ideología que predica, fomenta la convicción de que el género, la actitud sexual, el perfil sexual, la identidad sexual es el producto de un utillaje, casi de un bricolaje que uno puede hacer a partir de una subjetividad tremendamente personal, ¿no? Dices en el libro que esto va en contra de la dignidad humana. ¿Por qué? Bueno, evidentemente porque realmente la idea, vamos a ver, parte de varias falsedades, ¿no? La ideología de género lo primero que hace es ignorar que somos seres sexuados, pero que el sexo nos viene dado, digamos, como un marchamo de origen, prácticamente desde el momento de la fecundación ya estamos predestinados para ser varón o mujer. Esto no se puede negar, ¿no? Entonces lo que no se puede hacer, como hace la ideología de género, por ejemplo, es negar esa realidad biológica al servicio de la procreación, porque además, si no hubiera diferencias sexuales, no sería posible la perpetuidad de la especie. Simple y llanamente, por eso ya, de entrada, pues hay una falsedad de montaje ahí, en la ideología de género, cuando se niega el sexo o se dice que es algo
de carácter cultural, ¿no? Se dice que es cultural, ¿no? Lo que es cultural en todo caso, como una moda pasajera, probablemente, y ojalá que así sea, es la ideología de género, que, digamos, trata de imponer una idea, la idea de que lo que importa es lo que uno quiere ser, la orientación que uno le quiera dar a su vida, la libertad, entre comillas, mal utilizada, frente a lo que es una realidad biológica de inicio. Entonces ya a partir de ahí, pues claro, si tú partes de esa falsedad y la tratas de imponer como se está haciendo, con unas cargas, digamos, de apoyos extraordinarios por parte de grandes instituciones internacionales, como puede ser Naciones Unidas, como puede ser la Organización Mundial de la Salud y otra serie de grandes, digamos, foros con una gran repercusión mundial, pues evidentemente pues ya estamos haciendo algo mal, ¿no? Es decir, la ideología de género realmente es es tremendamente peligrosa porque realmente es desvirtuar el sentido real de lo que es un ser humano en lo más profundo de su digamos, materialidad corporal, como varón o como mujer, ¿no? Y a partir de ahí, pues someter eso, decir que eso no vale, que lo que vale es la libertad de elegir sexo, por ejemplo, esto es porque eso no conduce realmente a nada positivo, ¿no? Vamos al otro lado, vamos al debate de la eutanasia, debate que estaba en plena ebullición poco antes de que se declarara la pandemia. Curiosamente, la pandemia paró ese debate. Hemos asistido durante todos estos meses a una situación en el trato a los mayores realmente escandalosa, sí, por no decir criminal en algunos casos. Ese debate vuelve otra vez. A mí me gustaría conocer el punto de vista de ese mensaje de la vida y del credo del genetista sobre un debate tan actual como este. Sí, bueno, quizá Mónica tú también puedes opinar sobre ello. Si quieres habla. Habla. Bueno, pues la eutanasia realmente es un tema que entra de lleno en lo que es la casuística de la bioética. Realmente es no respetar la vida humana en una vida terminal, una vida que quizás ya está en una precariedad, ¿no? Porque a lo mejor estás en un proceso final por un deterioro, por una enfermedad grave y tienes los días contados. Pero realmente tratar de imponer la eutanasia desde el presupuesto de que eso es conceder al ser humano la libertad de hacer lo que quiera con su futuro, con su destino, eso realmente no es de recibo, porque realmente lo que va contra la dignidad del ser humano. Hay un derecho a la vida, pero no hay un derecho a la muerte. La muerte no hace falta que se someta a ninguna legislación, a ningún derecho, sencillamente porque la muerte nos está dada ya, por el mero hecho de ser mortales. Es decir, nosotros estamos destinados a morir porque somos seres con fecha de caducidad. No sabemos cuándo, pero lo que no podemos es someter eso a la libertad del ser humano. Eso va contra la dignidad. Sería, además, dejarlo en manos de terceras personas. Ya no solamente sería, porque claro, aquí ya, cuando hablamos de eutanasia entramos en un terreno muy resbaladizo. Entramos en un terreno que nos puede llegar a lo que es darte a ti la posibilidad de que decidas si quieres o no quieres morir, digamos, abrir la espita para que cualquiera pueda decidir incluso sobre tu vida. Simplemente porque tú ya estás en una fase que tu deterioro no es de calidad, por lo tanto has perdido la dignidad, cosa que es falsa. La dignidad no se pierde mientras se está vivo, de modo que eso de muerte digna es un eufemismo como tantos otros que hay en la bioética, ¿no? En los debates bioéticos se utilizan mucho los eufemismos. Bueno, pues no hay la muerte digna. La vida es lo que es digno, no la muerte. La muerte, una vez que ya la persona ha muerto, pues evidentemente ahí ya no hay dignidad, pero mientras vive, mientras queda un suspiro, lo que hay que hacer precisamente es paliarla, esa enfermedad, procurar acompañar al enfermo, tratarle de la mejor manera posible, hacer que no sufra, porque un enfermo terminal en realidad no quiere morir, lo que quiere es no sufrir. Entonces, por eso muchas veces decimos, y en el libro se refleja toda esta, digamos, gran demanda que hay de apoyar los cuidados paliativos para que el enfermo terminal pues realmente no sufra, pero acompañándole de la mejor manera posible y atendiendo sus necesidades físicas, psíquicas y espirituales, sin olvidar ninguno de los tramos, que precisamente esto es una de las cosas que más tristemente se ha abandonado
en estos casos que mencionabas con lo que ha pasado con las personas fallecidas en el COVID, ¿no? Que no han tenido muchas de ellas el acompañamiento de sus familiares ni los cuidados, digamos, psíquicos y a lo mejor, y por supuesto, espirituales en ese trance final de su vida, ¿no? Supongo por esbozar las ideas, ¿no? ¿Quieres añadir algo, Mónica? Bueno, la verdad es que yo creo que lo ha expresado perfectamente Nicolás. Además, el Comité de Bioética ha elaborado un informe desaconsejando al Gobierno la puesta en marcha de esta ley. Yo solo reafirmo lo que ha comentado Nicolás, en el sentido de que la dignidad de una vida humana viene dada por el mero hecho de ser una vida humana. Si empezamos o continuamos a establecer líneas en las que hasta aquí es una vida digna de ser vivida, pero a partir de aquí no, estamos entrando en un diálogo perverso, ¿no? Enlaza perfectamente con la eugenesia sobre personas con síndrome de Down. Como tienes 3 cromosomas, no vale la pena que tu vida sea vivida. Por tanto, el 96% de los que se diagnostican con diagnóstico prenatal, el 96% se aborta. Se convierte en mortal una enfermedad que no lo es, ¿no? Una patología que no lo es. Ahora, si el discapacitado nace, entonces la sociedad bonifica a la empresa que lo contrata. Hay una serie de ayudas. Vivimos en una sociedad esquizofrénica. Estamos asistiendo, yo creo que tú muy benévolamente dices, a un debate. Ojalá se produjera el debate. Estamos asistiendo a una imposición de una ley que no se ha debatido, cuestión que es bastante grave. Pero volviendo al puntito esquizofrénico que esto tiene, yo creo que cualquiera de las personas que están elaborando esta ley, si de repente ven que una persona va a suicidarse lanzándose desde un 7º piso o desde un puente al N30, harían todo lo posible por evitarlo. Y cuando una persona tiene un intento de suicidio, la sociedad hace todo lo posible por evitarlo. Si el suicidio se culmina, es un drama, y si no se culmina, se le da todo tipo de asistencia psicológica y psiquiátrica para que no vuelva a llevar a cabo tal práctica. Y simultáneamente a este tipo de acciones, los señores del Congreso deciden regular el suicidio asistido. Es que no hay por dónde cogerlo, no hay por dónde cogerlo. Y como en tantas cosas, hay una alternativa real y una alternativa conforme a la dignidad del ser humano, que es, como ha mencionado el profesor Howe, los cuidados paliativos. La medicina no siempre puede curar, pero siempre debe cuidar, siempre debe cuidar. Y ahí están los cuidados paliativos. Y ahí están los ejemplos obvios en los que si de verdad hay una unidad de cuidados paliativos que acompaña en todas las dimensiones, controlando el dolor con la analgesia que hoy hace posible hacerlo, controlando el sufrimiento, asistiendo al cuidador, cuidando al cuidador, asistiendo espiritualmente en la dimensión que la persona lo quiere o lo reclama, la persona muere dignamente, porque muere cuando tiene que morir, con las terapias paliativas que tiene que tener y en el entorno familiar, clínico y espiritual que tiene que morir. No es una muerte digna una inyección letal. No es una muerte digna dejar de alimentar a un enfermo terminal. No es una muerte digna no dar de beber a un enfermo terminal. Eso se llama en español asesinato, no eutanasia. Profesor Howe, hay una promesa que la política progresista nos vende como una promesa deslumbrante, que es la promesa de la desaparición de las enfermedades, la desaparición incluso de la muerte como posibilidad, y que se basa en algo que hace unos años era una entelequia, ahora es una realidad, la edición genómica, el famoso CRISPR, la posibilidad de corregir en el ADN algunas posibilidades genéticas de enfermedades, también la posibilidad de elegir niños a la carta, el tipo de piel, el tipo de pelo, la altura, otras características. ¿Dónde está ahí la frontera de lo aceptable? Bueno, la frontera de lo aceptable siempre está en el respeto, como hemos dicho en nuestras intervenciones, en el respeto a la dignidad de la vida humana. Es decir, por ejemplo, efectivamente, hoy en día hay una serie de tecnologías que se han desarrollado
y que tienen un futuro impresionante en la línea de la salud, del cuidado de la salud. Es decir, cuando hay una enfermedad genética que se ha demostrado que además tiene una base muy conocida, porque hoy en día, después del proyecto Genoma Humano del año 2003, donde tenemos cartografiadas todas las secuencias de nuestros genes, pues podemos entonces encontrar los errores, y se saben ya, muchos, se sabe mucho, pero no todo evidentemente, muchos errores en las secuencias de bases nucleotídicas del ADN que conducen a una patología. Entonces lo que se ha desarrollado es una gran tecnología de terapia génica, por ejemplo con el CRISPR-Cas, que es la tecnología de moda, porque lo que va a permitir precisamente es cambiar in situ, en esas secuencias de bases del ADN, cambiar aquello que está mal, eliminar una zona e incorporar la secuencia correcta, con lo cual se corregirían las enfermedades. Esto evidentemente es positivo si se lanza en la buena dirección. La buena dirección es, pues, para corregir enfermedades, lo que se llama terapia génica en general, pero que cuando se hace en seres adultos, en personas adultas y en tejidos somáticos que no tienen nada que ver con la línea germinal, vamos a distinguir lo que es somático y lo que es germinal. La línea germinal es la que va a dar lugar a los gametos que pasan a la generación siguiente. Todo lo que se haga en las líneas somáticas no trasciende a la descendencia. Y si sirven para curar, fantástico. Por ahí anda la cosa, lo que pasa es que es muy difícil. Esto harán falta décadas todavía de investigación, aunque ya hay algunos logros interesantes. Pero lo que está ocurriendo es que hay unas corrientes, digamos, utilitaristas y de alguna manera pues también eugenésicas, que tratan de mejorar, de hacer un mejoramiento. Incluso se habla de mejoramiento de la especie. ¿A base de qué? Pues a base de tocar el genoma en la línea germinal para que en la descendencia aparezcan personas, vamos a decir, que tienen mejores características que las generaciones previas, ¿no? Es decir, eso es un poco... es un poquito exagerado, si se quiere, dicho en estos términos, pero es por donde van los posthumanistas, que es, digamos, la vertiente más radical del transhumanismo, que es la corriente que trata de hacer un mejoramiento de todo lo que sea una deconstrucción del ser humano como lo conocemos y hacer en él, como si fueran piezas que yo quito y pongo, hacer un ser nuevo, distinto, que tenga, digamos, unas cualidades, entre comillas, superiores, ¿no? Pero claro, cuando se habla de cualidades superiores, a ver en qué, ¿no? Entonces se habla de mejoras físicas, mejoras intelectuales, más longevos, incluso se habla de la eternidad, o ya las fantasías llegan a creer que se podrá trasladar el cerebro de un ser humano a una máquina y crear una especie de cyborg o algo así, o un avatar, que digamos que potenciará enormemente al ser humano. Pero ¿la inteligencia puede ser un producto de laboratorio, la inteligencia humana? No, evidentemente no. La inteligencia, digamos, la inteligencia tal como la entendemos es algo muy abstracto. Nosotros somos seres con una inteligencia abstracta, es decir, una inteligencia que se rige por unos parámetros muy distintos al resto de los animales. Los animales se rigen con una inteligencia concreta. Cuando digo concreta, quiero decir que obedecen siempre con las mismas respuestas a los mismos estímulos. Porque son como especie, digamos, de instintos. Instinto casi siempre, el instinto que fundamental es el instinto de supervivencia. Para ellos la alimentación, la reproducción es lo fundamental, la defensa propia, ¿no? En el ser humano, como somos seres racionales, nuestra inteligencia está, digamos, bajo el dominio de la razón, que es algo que nos está dado precisamente por ese espíritu que se une a nuestro cuerpo material y hace una especie de ser, evidentemente creado a imagen y semejanza del creador, ¿no? Que es muy superior al resto de la naturaleza. Entonces nuestra inteligencia es muy diferente, nosotros somos creadores. Por ejemplo, hay una cosa que nos distingue enormemente, esto sí me parece interesante y lo digo en el libro, que es que aparte de la evolución biológica, que el ser humano como un ser de la naturaleza más ha seguido, igual que cualquier otra especie, tenemos una evolución cultural. La evolución cultural es exclusivamente humana. No hay ninguna especie que sea capaz de transmitir a sus descendientes conocimientos al margen de los genes. Nosotros transmitimos genes y además transmitimos mucho más. Transmitimos cultura, por eso la cultura es acumulativa, ¿no? Se va acumulando y vamos siendo
cada vez nuestra especie, digamos, ha avanzado en ese sentido, cosa que no han hecho el resto de las especies, muchas de las cuales además pues se han terminado extinguiendo, ¿no? Porque realmente no han sido capaces de adaptarse al medio como nosotros lo hemos hecho. Y evidentemente somos la especie dominadora, ¿no? Gracias a esa cultura y a esa inteligencia abstracta que no concreta que tiene el ser humano. Habrá espectadores que se estarán preguntando, como yo, qué dice el profesor Nicholas Howey sobre otra de las grandes novedades del supermercado de la reproducción asistida, que en los últimos años ha sido la maternidad subrogada y derivadas como por ejemplo los embriones triparentales. Sí, bueno, esos son temas, hay muchísimos temas que están desgranados por ahí. Bueno, esos temas, pues evidentemente todos son derivados de la gran tecnología. Yo digo gran porque a mí me parece que de todas maneras pues fue un avance en el buen sentido de la fecundación in vitro, de la reproducción humana asistida, ¿no? El poder producir en el laboratorio embriones. Claro, digo en el buen sentido cuando se hubiera seguido la estela que a lo mejor el doctor Edwards, que fue el que lo creó en el año 78, pues deseaba, ¿no? Que era solucionar problemas de infertilidad. Lo que pasa es que al final, ¿qué es lo que ha pasado? Y yo no creo que eso estuviera en la mente del doctor Edwards, que recibió, por cierto, el Premio Nobel de Medicina el 2014, ¿no? Mucho después de su avance en medicina reproductiva. Bueno, yo lo que creo es que lo que ha ocurrido al final es que al producir embriones en el laboratorio, pues los embriones se han convertido en objetos. Se ha instrumentalizado la vida embrionaria. Y los embriones pues ahora se utilizan como si fuera material de laboratorio, ¿no? Se seleccionan embriones, se implantan los que uno desea de acuerdo con el perfil genético, después de hacer un diagnóstico genético preimplantatorio, o se hacen operaciones de crear embriones a base de 3 gametos, por ejemplo, es lo de los triparentales, ¿no? Es decir, bueno, eso en principio que son operaciones además de alto riesgo, muchas de ellas no salen, la mayoría, conlleva la destrucción de muchísimas vidas humanas. Y todo lo que es destruir la vida humana evidentemente es negativo, es decir, eso va contra la ética y contra la dignidad de esos seres humanos que aunque sean producidos en el laboratorio, yo siempre digo que un embrión producido en el laboratorio no es solo materia, es tan ser humano como un ser humano que viene por vía natural, porque la artificialidad con la que se obtiene no invalida o no tergiversa, digamos, la naturaleza humana que tiene esa vida, ¿no? Es una vida humana, por lo tanto hay que respetarla igualmente y no se debe utilizar nunca al embrión. ¿Y tiene alternativas la ciencia para ese uso de embriones? Vamos a ver, claro, hay alternativas, siempre habrá alternativas. Las alternativas son siempre, bueno, primero, y además aquí menciono el convenio de Oviedo, por ejemplo, un gran pacto de investigación en biomedicina que se firmó aquí en España, en Oviedo de la UNESCO, pero se firmó en España en el año 1997, perdón. España lo ratificó un poco más tarde. Ahí se dice claramente que la vida embrionaria no se debe de utilizar nunca nada más que cuando es en su propio beneficio. Claro, a lo mejor resulta que con el tiempo encontramos con que estas técnicas que estábamos mencionando antes de la corrección in situ del ADN se podrían incluso aplicar para corregir los defectos que pudiera tener un embrión, en vez de desecharlo, en vez de eliminarlo directamente, porque yo hago un estudio en varios embriones y decido este sí, este no. Bueno, es decir, este sí, este no, y voy a decir todos sí, porque todos son vidas humanas, y aquellos que estén un poco alterados, pues se puede hacer, digamos, pero claro, para eso hacen falta años de investigación. Ahora mismo esto es prácticamente inviable, es imposible hacer una corrección genética embrionaria sin que existan, digamos, grandes peligros o riesgos por la falta de precisión en la técnica y porque podríamos cometer un error que trascendería a generaciones futuras. ¿Cómo elevar la voz de la ética cuando una sociedad, sobre todo desde la instancia política, nos vende todo esto en beneficio del progreso y de la igualdad? Te dejo a ti, Mónica. Si te parece, luego yo digo algo, pero vamos. Bueno, yo creo que solo con que hagamos un ejercicio de reflexión sobre las consecuencias que ya estamos padeciendo por no haber escuchado a la voz de la ética o por no haber desarrollado en algunas circunstancias una ciencia informada por unos principios éticos sería suficiente.
yo creo que con esto sería suficiente. Como digo, volviendo al tema del síndrome de Down, estamos viendo un índice de aborto absolutamente lamentable para sencillamente individuos que, como decía Lejeune, no es que tengan algo menos, es que tienen algo más, tienen un cromosoma además. Y esa manera de expresarse que él tenía, ¿no? Qué cierto es que una persona con síndrome de Down aporta algo más siempre a aquel que se encuentra con él. Yo creo que todos tenemos la experiencia de haber visto o hablado con alguno y saben sacar lo mejor de nosotros mismos. Lo primero que surge es una sonrisa al ver a estas personas. Bueno, pues estamos acabando con ellos. Ya prácticamente no nacen personas con síndrome de Down en nuestro país. Algunas ciudades se vanaglorian de ello. Yo conozco personalmente personas que se han postulado para adoptar personas con síndrome de Down y no hay personas con síndrome de Down que se den en adopción porque o se han matado en el útero de la madre, se ha abortado, o la familia verdaderamente lo quiere y lo acoge como tal. Las consecuencias de la fecundación in vitro, algunas se han mencionado, pero si uno mira el informe de la Sociedad Española de Fertilidad y ve que tenemos más de 400.000 embriones congelados en nuestro país, más de 400.000 vidas humanas esperando un destino incierto como consecuencia de la fecundación in vitro. Si uno empieza a ver las publicaciones cada vez más abundantes de las consecuencias que sobre los niños generados por fecundación in vitro tiene esta técnica, la mayor incidencia de determinados tipos de tumores infantiles, por ejemplo. Si uno se asoma a los países en los que la maternidad subrogada es legal, cuestión que en nuestro país todavía no lo es, y ve como las mujeres se estabulan como si de ganado se tratara para que la pareja que contrata el útero que lleva a gestar a su hijo pueda elegirlas y confinarlas para que no aborten durante el tiempo que está durando la gestación. Yo creo que si uno mira tantos ejemplos, lamentablemente, de la ciencia sin conciencia, parafraseando el título del segundo capítulo de tu libro, Nicolás, pues yo creo que con esto a una sociedad medianamente racional y medianamente civilizada debería bastarle. Se enarbolan banderas de falsa progresía, sintiéndonos muy orgullosos de tener una legislación que permite investigar con embriones. No hay una sola terapia con células troncales embrionarias en la cabecera del enfermo. Hay más de 5.000 ensayos clínicos con células troncales adultas. ¿A qué conduce? Se constituye un ministerio de igualdad cuando es claro que varón y mujer somos distintos y complementarios, afortunadamente. Y desde ese ministerio de igualdad se establece la legislación de interrupción voluntaria del embarazo, que por cierto no es una interrupción, es una finalización, que hoy regula la práctica del aborto en nuestro país. Y se acumulan con gobierno socialista o gobierno del Partido Popular mismo número de abortos, más de 100.000 al año en nuestro país. ¿Eso es un éxito para la mujer? ¿Eso es una conquista para la progresía? Yo es que verdaderamente no sé qué más hace falta, qué más hace falta poner sobre la mesa para que quienes dicen gobernarnos establezcan pautas de verdad que permitan conciliar cifras como que durante 15 días en España se produce un número de abortos que satisfaría la lista de espera de adopción internacional de un año, por ejemplo. No se pueden conciliar esas cifras. En fin, creo que falta voluntad política, creo que uno se pone una venda ante determinados datos evidentes y se legisla en aras de ideología y no de objetividad científica. Sí, además, bueno, yo quería también, todo lo que dice Mónica lo suscribo plenamente, hablar un poquito de la falsa progresía, porque realmente lo progresista no es precisamente acabar con una vida defectuosa, entrecomillado lo de defectuosa, porque es una vida que tiene toda la dignidad. Precisamente el progresismo consiste en favorecer al más débil, al más vulnerable, digamos, sacar adelante esa vida con todas las circunstancias que le rodean, ¿no? El defender al débil, eso es progresismo.
Lo que no es progresismo es quitárselo del medio simplemente porque realmente va a sufrir, o se piensa que va a sufrir, o va a hacer sufrir a otras personas, o va a ser una carga, o va a ser algo por el estilo, una cosa que uno se imagina pero que está en el fondo decidiendo sobre la vida de otra persona. Eso no es progresismo. El progresismo precisamente es sacar adelante y favorecer esas vidas en precario, esas vidas de los discapacitados, de los niños que tienen enfermedades mentales, síndrome de Down o lo que sea. Precisamente eso es lo que realmente defendía también el profesor Lejeune, lo que da sentido a la cátedra Jérôme Lejeune, que él mismo desarrolló, y es realmente lo que tratamos, lo que se trata de hacer en la fundación, ¿no? Favorecer la vida. Y eso es el auténtico sentido de lo que es progresismo, favorecer la vida, y no precisamente quitársela de medio como algo que ya no es útil. Que eso también es aplicable a la eutanasia, porque en el fondo cuando decimos que esta persona ya no tiene utilidad social, por lo tanto, pues podemos hacer con ella lo que sea, ¿no? Es decir, acabar con su vida. ¿Y quién eres tú para decidir sobre la vida de otra persona? ¿Tú qué sabes si ni siquiera por dentro de ella por qué trance mental esté pasando y qué es lo que él desea, ¿no? Es decir, a lo mejor tú le has llevado a ese punto en el que él a lo mejor desea desaparecer porque no le has dado la oportunidad ni siquiera con un tratamiento psicológico, espiritual adecuado. Por eso decimos que los cuidados paliativos es la verdadera opción, la opción progresista, y no precisamente la de destruir directamente la vida, que a mí se me ocurre decir que no es una vida útil, porque ya no da de sí, ya socialmente no va a contribuir, etcétera, etcétera, ¿no? Me gustaría, Mónica, que nos contaras un poco más en detalle cuál es el trabajo de la cátedra que tú diriges y cómo desarrolla su trabajo y su función la Fundación Lejeune. La Fundación Lejeune nace en París como legado de Lejeune para tratar de continuar su labor, muy de la mano del Instituto Lejeune, en el que se atienden a pacientes con discapacidades intelectuales, mayoritariamente con síndrome de Down. A Lejeune se le da a título póstumo un reconocimiento en la Unión Europea como defensor de la vida. Y allí el ya desaparecido Carlo Cassini me pidió que hiciera la laudatio del profesor Lejeune, y después de esta laudatio surgió, hablando con su viuda y con el presidente de la Fundación Lejeune en París, el constituir una cátedra que llevara su nombre y que pudiera continuar su legado, no tanto asistencial y clínico, sino su legado en bioética, que es algo que en París en aquel momento no se podía acometer. Así surge la cátedra. La verdad es que yo estaba allí porque me había tocado hacer la laudatio, y así surgió el que yo la dirigiera, ¿no? Cuestión que evidentemente pues fue y sigue siendo un honor, ¿no? Y una responsabilidad muy grande, porque el nombre de Lejeune pesa mucho a la hora de desarrollar una bioética como se debe desarrollar. Desde la cátedra lo primero que se hizo fue lanzar un máster en bioética online, que ahora continuamos ofreciendo y que ofrecemos actualmente desde la propia cátedra y como título privado en la Universidad Francisco de Vitoria. Está ya acreditado y el próximo año será un máster oficial en bioética. La bioética es una disciplina multitransdisciplinar. No hay un día que en los periódicos, que en una conversación no surja algún problema, alguna cuestión que tiene que ver con la bioética. Por tanto, está destinado a formar abogados, médicos, enfermeras, por supuesto científicos, maestros, legisladores. Estaría muy bien, sí. Pasara por ahí algún político, tampoco estaría nada mal. Algunos jueces Tampoco vendría mal, efectivamente. Es multitransdisciplinar, ¿no? Entonces el máster está ahí, funcionando pues afortunadamente muy bien, y tratando de continuar la escuela, ¿no? de lo que fue la bioética que Lejeune comenzó a impartir, a lo mejor a veces sin ni siquiera notarlo, ¿no? Pero cada discurso, cada intervención suya mana por los poros la bioética. También, como no puede ser de otra manera,
pedimos e instamos a los profesores de la cátedra, con el ejemplo de Nicolas Jouvet, a que publiquen, a que dejen por escrito el legado intelectual que tienen, ¿no? Y ahí está la línea de publicaciones de la cátedra. También una serie de manuales de bioética cortos, tipo chat casi, que son como preguntas y respuestas, ¿no? Muy dirigido a los jóvenes, pero también a los jóvenes de espíritu, ¿no? En los que se pregunta, pues, ¿qué es el aborto? ¿Qué es la fecundación in vitro? Y de modo esquemático, pero muy riguroso, se contesta. Y cómo no, investigación. Sin investigación, a través de los trabajos de fin de máster de nuestros alumnos y a través de los investigadores propios, tenemos ahora mismo pues un programa muy bonito de investigación que, bueno, yo no sé si me estará escuchando, pero arrancó con la generosidad de una familia que no tiene entre su familia ninguna persona con discapacidad intelectual ni síndrome de Down, pero que puso una parte de su patrimonio a disposición de la fundación para que se pudiera investigar predoctoralmente, llevar a cabo una tesis doctoral en materia vinculada con síndrome de Down, porque lamentablemente esta cuestión no es del interés ni prioritaria ni en el miserable dinero que dedica a la investigación nuestro gobierno ni en el que dedica la Unión Europea. Entonces fue esta familia quien sembró la semilla de esta beca de investigación predoctoral en síndrome de Down, y luego pues se vino una fundación mucho más potente que había visto los resultados de esta inversión, que es la Fundación Entre Canales, que cada año financia una beca para investigar el síndrome de Down. De manera que vamos ya generando la masa crítica desde la Fundación Legion Madrid, con investigadores financiados por nosotros no porque no tenemos dinero, ¿no? Pero por nuestros benefactores, para poder llevar a cabo tesis doctorales sobre la cuestión del síndrome de Down, más la investigación también de investigadores de la cátedra, el caso de Teresa Vargas en cómo comunicar el diagnóstico. Qué distinto es cuando un médico dice tu hijo tiene síndrome de Down, este es el sobre para abortar, o tu hijo tiene síndrome de Down, pero mira, estas son las consecuencias que puede tener, este es el acompañamiento que puedes llevar. Al final, la primera investigación se recibe normalmente por parte del ginecólogo, y es muy importante que esta investigación sea veraz y sea una investigación que acompañe a la madre y al padre que reciben en ese momento el diagnóstico. Así es que la cátedra investiga, forma y publica. Básicamente esas son nuestras actividades en una bioética inspirada en el modo de hacer de Lejeune, siempre con el dato científico objetivo sobre la mesa, y a partir de él emana las consecuencias antropológicas, las consecuencias jurídicas y eventualmente también las consecuencias teológicas. Investigación y divulgación es lo que mueve, inspira este libro. Yo tengo una última pregunta para el profesor Jouvet, antes de pasar a las preguntas que pueda haber de nuestra audiencia en Internet, la audiencia telemática. La pregunta es que a veces se nos olvida, pero en este libro, en los primeros compases del libro, no sé si en el prólogo o en el primer capítulo, se dice algo muy importante, ¿no? Que no debe pasar desapercibido. Conocimiento sí, pero hay dos preguntas previas al conocimiento. Conocimiento ¿por qué? Conocimiento ¿para qué? Claro, bueno, eso debe ser el motor desde el avance de la ciencia, es ese, ¿no? Es decir, la ciencia, digamos, es infinita en sus vertientes, ¿no? En sus vertientes de caminos que se pueden seguir, aparte de las múltiples especialidades que puede haber, ¿no? Pero realmente todo científico que se especializa en un área concreta de la ciencia, pues lo primero que tiene que plantearse es ¿qué voy a hacer? Pero también ¿para qué quiero hacer esto? ¿Por qué quiero hacer esto? ¿Y qué consecuencias va a tener el descubrimiento que yo haga, ¿no? Es decir, no se debe dejar solamente estas segunda, tercera, cuarta pregunta para, digamos, para lo que venga después, ¿no? Se debe de plantear casi desde el inicio, porque precisamente eso es lo que nos decía, por ejemplo, Karl Popper, ¿no? Que toda ciencia, toda actividad científica implica la ética, es decir, el hacer algo también dentro de unos cauces o dentro de unos límites que, digamos, que sean correctos
y que además puedan trascender en beneficio del propio ser humano, ¿no? Es decir, no debemos de olvidar que toda la ciencia todo lo que son avances científicos, su misión es que revierta en beneficio de la cultura, del bienestar, en fin, y que tenga esos, digamos, destinos positivos para lo que es la convivencia y el desarrollo intelectual y social, ¿no? Es decir, que no... Un servir a lo humano. Un servir al ser humano, evidentemente el ser humano es, digamos, la ciencia debe estar al servicio del ser humano y no debe hacerse ciencia en sentido negativo o sin directrices o sin una idea concreta de qué es lo que voy a hacer. Yo creo que eso es lo que decíamos un poquito de ir en ese capítulo segundo, es lo que trato un poco de plantear, ¿no? Es decir, hacer ciencia siempre con unos criterios, digamos, definidos de que eso va a contribuir al bienestar del ser humano, para que además del avance técnico y el avance científico haya un avance de lo que Benedicto XVI, por ejemplo, decía en sabiduría, y también lo decía, por cierto, el profesor Leyen, ¿no? Que estamos en un momento en el que la ciencia avanza y la técnica avanza de una manera extraordinaria, pero quizás el ser humano no está creciendo de la misma manera en sabiduría y, digamos, en todo lo que es ese pozo de racionalidad, de respeto y de todo lo que pueda revertir en en beneficio del propio ser humano en su desarrollo como una especie privilegiada, ¿no? Porque no debemos de olvidarnos, en contra de otras corrientes que hay por ahí, que también se mencionan en el libro, como pueden ser las corrientes de Peter Singer o de otros autores, de que el ser humano es un ser totalmente inédito y distinto del resto de la naturaleza. No somos una especie más o un animalito desarrollado con inteligencia, sino que realmente tenemos unas capacidades extraordinarias que nos han hecho dueños del medio ambiente, al que también estamos obligados, por supuesto, de cuidar, no solamente a nuestra especie, por nuestra dignidad, sino también a todo lo que nos rodea. Muy bien, ¿tenemos alguna pregunta? Tenemos poquita audiencia presencial, pero luego tenemos cumpliendo estrictamente las reglas que marca la ordenanza municipal y sanitaria. Sí, quería preguntar al profesor Joude acerca de la edición génica, el CRISPR, que ha valido el premio Nobel este año. Se habla mucho de ello y lo ha mencionado en su intervención, que en determinados niveles somáticos sería lícito y no en el nivel germinal o embrionario. Me gustaría que profundizara un poco más en detalle sobre este aspecto, porque claro, la posibilidad de la terapia génica con esta técnica digamos, las posibilidades que abre son buenas. ¿Por qué no sería lícita? También desde el punto de vista científico. Bueno, no sería lícita en el momento presente en la línea germinal. ¿Por qué? Porque no hay seguridad todavía. No es una tecnología que nos permita 100% garantizar que si yo hago esto, corrijo un defecto genético y ese puede ser en estado embrionario. Normalmente lo que digamos la ciencia no permite ahora mismo es trabajar en corrección a nivel embrionario, porque en el embrión todavía no se ha desarrollado su tejido germinal y por lo tanto podría cometerse algún error que a lo mejor no lo veríamos, pero que podría, cuando sea adulto, dejar pasar a sus descendientes a su vez. Por eso escandalizó el trabajo de este chino, He Yanchui, en el año 2018, en noviembre, que sin comerlo ni beberlo y sin permisos adecuados, pues hizo una intervención de este tipo, como en la tecnología CRISPR, en unos embriones de unas niñas, unos embriones obtenidos por fecundación in vitro, que fueron implantados y las niñas han nacido. Se llaman Nana y Lulu, y parece ser que una de ellas efectivamente ha incorporado las condenas del mundo. Está en la cárcel, evidentemente le destituyeron de sus cargos y tiene juicios pendientes, y hoy en día hay una moratoria, por lo menos casi está, no digamos que por escrito, pero casi está por escrito, para que no se toque para nada la línea germinal por falta de seguridad, porque la técnica no es tan precisa como para poder garantizar que lo que se pretende hacer va a salir al 100%. De hecho, hay otros experimentos que se han hecho incluso con embriones. Lo que pasa es que en esos otros experimentos no estaba previsto implantar después esos embriones.
lo cual tampoco es ético. Porque claro, si tú trabajas con embriones, pero ya con la idea preconcebida de que luego no los vas a implantar, tú ya estás diciendo que voy a eliminar esas vidas embrionarias, que son vidas humanas. Pero bueno, la idea es avanzar y avanzar en líneas celulares de laboratorio, no tanto en vidas humanas, en embriones, para poder ir mejorando la tecnología con el fin de satisfacer la curación en adultos, especialmente en líneas somáticas, porque ahí, si eso sale algún día, evidentemente tiene un futuro tremendo. A eso se deben los premios Nobel de este año, ¿no? El de Emmanuelle Charpentier y Doudna, ¿no? Los de las dos investigadoras, que por cierto debían de haber ido acompañadas por otra persona, como todos sabemos, ¿no? Un español llamado Francis Mojica, que fue el que descubrió el sistema CRISPR, pero que bueno, ha quedado pobre pues ahí de momento, y esperemos que algún día desde luego reconocido está a nivel mundial de que él es el que introdujo el conocimiento suficiente para que luego estas investigadoras y otros estén haciendo este tipo de, digamos, de aventuras hacia correcciones de enfermedades genéticas in situ, en el ADN. Profesor, aquella aventura que fue estrella en el tramo final del siglo XX, que fue la clonación, ¿está aparcada en el dique seco? ¿Ha pasado a formar parte de esas aventuras clausuradas o no? Sí, yo creo que eso realmente no ha trascendido ya, aun cuando se sigue hablando de que hay, bueno, en mamíferos se han clonado cantidad de especies, y es posible que si se hubiera llegado a intentar, y a lo mejor hasta se ha intentado y no lo sabemos, se pueda llegar a hacer una clonación de un ser humano. Parece que en la línea evolutiva de los homínidos, en los cuales está nuestra especie, pues la cosa es mucho más complicada que, yo que sé, en los ratones de laboratorio. O en las ovejas. O en las ovejas, efectivamente, con la oveja Dolly, ¿no? Pero como mamíferos que somos, al final cualquier cosa puede ocurrir. Pero sí, yo creo que eso está pasado prácticamente, aunque sí que hay otras modalidades de clonación, como puede ser la clonación, lo que se hace con los, digamos, con las células madre, ¿no? Eso, a partir de las células embrionarias, clonarlas en el laboratorio, eso es clonación no reproductiva. No es para crear una vida humana adulta, sino para crear una línea celular de la cual luego pues poder hacer aplicaciones biomédicas. Por cierto, es una línea ya totalmente en vía muerta, porque nadie la utiliza. O sea, eso ha ido degenerando o perdiéndose la posibilidad, y hoy en día hay otras tecnologías mucho más éticas, y por ejemplo las células madre adultas o la reprogramación genética, que es convertir una célula ya desarrollada y diferenciada en una célula parecida a la embrionaria, pero que tú no tocas embriones. En fin, hay otras alternativas, y por eso es que la clonación ya no... Muy bien, bueno, pues vamos a ir terminando, si no hay preguntas de nuestro público internauta. Mónica, muchas gracias por tu presencia, por impulsar este libro, por el trabajo de la Fundación y de la Cátedra, y al profesor Hoube, sí, gracias infinitas, porque además ha conseguido algo que es tremendamente difícil, que es que un científico escriba con la misma claridad con la que usted ha hablado hoy aquí en esta presentación. Yo les aseguro que es un libro de una actualidad vital y de una accesibilidad a prueba de legos en la materia. Yo Tomás, si me permites medio minuto. Por supuesto. Para agradecer, porque quiero agradecer, claro, sí, por supuesto, a Mónica por el prólogo que me dedicó, que la verdad para mí ha sido un honor que lo haya hecho. Por supuesto, a la Fundación, que ha confiado en mí para hacerlo. Por supuesto, a Ediciones Encuentro, a la que estoy agradecido, porque ya son varios los libros que me han publicado, y por supuesto a nuestro moderador. Y a nuestro público que ha asistido desde las redes a esta presentación, salvando la enorme dificultad de realizar este tipo de actos tan necesarios en un momento tan complicado como el que estamos viviendo. Gracias también a Ediciones Encuentro por hospitalizar esta presentación, por servirnos de hospitalidad para esta presentación, y nada más. Gracias a ustedes, que pasen una feliz noche, que les vaya bien en esta situación que tenemos, y aprovechen el tiempo libre que nos deja esta situación para leer libros tan interesantes como El mensaje de la vida. Muchas gracias. Muchas gracias.